Entonces Romanos capítulo 5 nos va a hablar de la representación federal de Adán, y cuando él cae en pecado, como acabamos de leer en Génesis capítulo 5, versículo 3, dice que vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. ¿Cómo nacen todos los seres humanos después de la caída de Adán? Pecadores, porque Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios y fueron sacados y expulsados. Ellos no fueron expulsados porque estaban charlando en clase. Ellos fueron expulsados, ¿por qué razón? Porque pecaron contra Dios. Dios puso una embajada del reino de Dios en la tierra, para que desde esta embajada se mandaran muchos embajadores a toda la tierra y la imagen y la semejanza de Dios se llenara. Ese fue el mandato. Pero una vez que ellos pecan, todos nacen pecadores. Pero les voy a dar una noticia: nosotros no iremos al infierno, si tenemos que ir al infierno, porque Adán pecó, sino porque cuando empezamos a crecer, empezamos a usar todas las herramientas que Dios nos dio para poder multiplicar el reino para nuestra gloria, y pecamos contra Dios. Entonces, nacemos pecadores y pecamos porque somos pecadores. Sin embargo, Iván no va a coger eso y pecamos, y entonces somos pecadores. Y somos pecadores porque pecamos. Nosotros no le enseñamos a los niños a mentir y ellos mienten. ¿O no es así? Amados hermanos, este pasaje muestra cómo la humanidad entera quedó bajo condenación, porque el pecado por un hombre afectó a todos los seres humanos. Ahora, vuelvo a la introducción que yo había hecho. En Roca Project alguien preguntó: ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Y por qué, miren lo interesante, el mal por general triunfa? ¿No se han hecho esa pregunta? Ahora, esa pregunta está mal formulada. La Biblia dice que no hay uno solo bueno. Entonces no le pasan cosas malas a las personas buenas, porque no hay personas buenas. Ni uno solo. Y todas las cosas que le pasan a los que están redimidos por Cristo son para bien. En estos días, un hermano que aprecio mucho vino a despedirse antes de irse de viaje de fin de año. Y yo le decía a él: Dios me tiene en la escuela de que yo te quito lo que tú amas. Y yo espero que no les pase eso. ¿Saben por qué yo les digo? Porque hay cosas que nosotros amamos tanto que a veces ocupa el lugar de Dios. Y cuando pasa eso, Dios, antes de destituirte de su reino, ¿qué va a hacer? Quitarte para que no sigas pecando de esa manera. Por eso nosotros tenemos que tener sumo cuidado de a quién sentamos en el trono de nuestro corazón, y pedirle al Señor que nos libre de ofenderlo. Y yo le decía a él, porque cuando yo era muy joven, yo hice un juramento: nunca miré del Perú, amo esta tierra
Y a la verdad, cuando yo llegué a esta tierra, toda la comida colombiana me sabía feo. No había una comida como la mía. El maíz era pequeñito, la papa era pequeñita, los huevos eran pequeñitos, la comida era sin sabor, porque yo pensaba que lo máximo era el Perú. ¿Y qué hizo Dios? Me quitó el Perú y yo nunca más he podido volver. Yo amaba tanto a mi familia que alrededor mío yo los reunía para todas las reuniones. Pero el centro, ¿quién era? Yo. ¿Y qué hizo Dios? Me quitó mi familia, me quitó mi tierra, me quitó mi trabajo, me quitó el modo de caminar y llegué acá solito. Y acá solito empecé a amar cosas más que a mi Dios. ¿Y qué hizo Dios entonces? También me las quitó. Porque el propósito del hombre, mis queridos hermanos, no es ser feliz para su gloria. El propósito del ser humano, del hombre, y con esto digo hombre y mujer, es ser feliz para la gloria de Dios. Por eso cuando tú reconoces que Dios te ha dado dones y talentos, si quieren acá hay una silla, las pueden poner atrás para que los que están atrás se puedan sentar. Sí me están comprendiendo, estoy comunicando bien lo que estoy diciendo. O sea, Dios no quiere que seamos infelices, Él quiere que seamos felices, mis amados hermanos. Exacto, también puede ser de esa manera. ¿La luz? No entendí. Préndeme la luz ahí, por favor. Eso. Ah, no, entonces era la otra de ella. Entonces, miren lo interesante. Ya Dios determinó algo que es hermoso. Hay dos reinos. Uno es el reino del mal, el reino caído. Otro es el reino de Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Hay algo que es interesante. No hay personas buenas en este mundo. ¿Por qué no hay personas buenas? Y me estoy demorando un poco en la introducción para dar 3 puntos fácilmente. ¿Por qué no hay personas buenas? Porque la Biblia dice que todos los descendientes de Adán, desde Adán, todos nacen a la imagen de Adán. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? No hay personas buenas. ¿Saben qué es lo que pasa? Un Dios de misericordia, de amor, que nos muestra cómo nos salva, mostrando su justicia. El título de la predicación es sencillo: salvos por gracia. Punto 1. Estábamos muertos. Dios no tuvo que escoger como cuando usted va al centro comercial. ¿Qué pantalón me gusta? ¿Sí se han dado cuenta? Usted va al centro comercial, vaya con su esposa, vaya con su hija, y 3 horas después no han decidido. ¿Por qué razón? Porque están escogiendo qué les gusta, qué es lo mejor, qué le asienta mejor. Cuando nuestro Dios ve al mundo, no hay de dónde escoger. Todos son malos. Usted y yo estábamos dentro de esa podedumbre. No hay uno solo bueno. El hecho de que estemos aquí celebrando el último día del año 2025 es solo por gracia. Porque a veces decimos: Señor, prospérame para yo invertir en la iglesia. Mentira, es prospérame para yo tener una dignidad en el mundo. Señor, dame una esposa, dame un esposo. ¿Qué es para ti? Yo les pregunto, ¿realmente es así? Porque si es así, deberíamos estar más agradecidos con Dios por todo lo que nos da. De hecho, si nos casamos deberíamos tener hijos, porque Dios nos manda a tener hijos, porque los hijos son para su gloria, no es para nuestro. ¿Sí?
beneficio. Amados hermanos, la Biblia dice que somos salvados por gracia porque estábamos muertos en pecados. La entrada del pecado al mundo trajo la muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, o entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora solo piensen en algo que el cine y la televisión no pueden graficar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, cuando dice que estamos muertos, no se está refiriendo a personas que estén dentro de un ataúd. Son personas que vemos que ríen, lloran, caminan, se bañan, se perfuman, trabajan, estudian, se casan, pero la Biblia dice que están muertos. La palabra muerte yo quiero graficarla de una sola manera, como dice la Escritura. ¿Qué es la muerte física? La separación de lo corporal, de lo intangible, de lo que no vemos. Si usted le llama alma, está bien. Si le llama espíritu, está bien. Si les llama aliento de vida, está bien. No me voy a meter en ese problema hoy. ¿Qué es la muerte física? Cuando el cuerpo es abandonado del espíritu, del alma, de lo intangible. ¿Es claro? Y no lo puede desconectar, eso es lo bueno. Entonces, miren lo interesante. Si usted desconecta el cuerpo del alma, ¿qué pasa? Separación. ¿Eso qué significa? Muerte. Cuando el hombre estuvo en el huerto del Edén, Adán escuchó claramente lo que Dios le dijo. Si tú comes del huerto, ciertamente morirás. Y el hombre comió. ¿Por qué comió el hombre? Natalia, ¿usted sabe por qué comió Adán la fruta prohibida? Se dejó llevar por tentación. No, fue porque el hombre confió en su mujer. La mujer comió y él vio que no murió a sus ojos, entonces él dijo, ve, no pasó nada. Porque a veces nosotros hacemos las cosas de esa manera, pecamos y vemos que no cayó un rayo del cielo, no me pasó un camión, no, el pastor habla cháchara. Miren, queridos hermanos, no están jugando conmigo, están jugando con Dios. A su tiempo, el pecado da fruto de muerte. ¿Qué días? Bueno, no qué días, hoy. Alguien me decía que se cuestionaba mucho su fe. ¿Por qué razón? No lo dijo de esa manera. Pero cuestionaba mucho su fe. ¿Por qué razón? Porque las personas que están en la iglesia pareciera que no cambiaran. Parece que sus ojos atestiguaron algo que no debió haber atestiguado. Y decía, hay alguien que está adulterando, hay alguien que está fallando, hay alguien que tiene apariencia de estar bien, pero está mal. ¿Y cómo yo confío? Amados hermanos, en esta tierra solo hay dos tipos de personas: los que están muertos, separados de Dios, y los que están vivos. El que está muerto camina, anda, puede confesar un Dios, puede aceptar una religión, puede tener prácticas litúrgicas, de hecho hasta puede cantar, pero está muerto. Queridos hermanos, la Biblia es clara. Adán, como cabeza representativa, pecó y trajo como una consecuencia cósmica. Porque en cuanto él comió, murió. ¿Qué significa eso? Que fue separado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y eso le pasa a todos los seres humanos. ¿Por qué las personas en el mundo han inventado tantos dioses? Ustedes sabían que los incas, los peruanos,
dominaron el reino del Tahuantinsuyo, todo Sudamérica. Y ellos tuvieron algunos dioses, el dios Sol, Inti, la luna, la Pachamama, al jaguar, al cóndor. Ellos los adoraron, pero ellos tenían dos dioses a los cuales le atribuían la creación, a uno la creación de la tierra, al otro el creador universal de todas las cosas. Sin tener ningún contacto con la Biblia, ellos sabían que había un Dios desconocido, creador de todas las cosas. El más alto de todos era Huiracocha. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el hombre, aunque está separado de Dios, la Biblia dice que Dios imprimió la ley en su corazón. Y él sabe que está obrando mal y está pecando. Y Dios los llama al arrepentimiento. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Corintios 15:21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y 1 Corintios 15:22, que es el siguiente versículo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta ahora yo les estoy dando las razones fundamentales porque Dios tuvo que tener misericordia de nosotros. El que peca, peca porque nació pecador, pero es pecador porque peca. Es claro. O sea, nacimos pecadores, pero usamos la inteligencia, usamos los dones, talentos que Dios nos ha dado para pecar. De hecho, es una gran tentación cuando nosotros prosperamos, porque con nuestra prosperidad muchas veces usamos esos recursos para pecar y alimentamos nuestros pecados. No lo usamos para Dios. Y es ahí que yo les digo, nuestro Dios, ¿qué hizo? De todos los hombres pecadores dijo: voy a escoger algunos para redimirlos. Sin embargo, cuando yo les digo que somos salvos por gracia, es porque ninguno de nosotros merecíamos la salvación. ¿Alguno piensa que es una persona buena? ¿Realmente? Ahora, las personas malas hacen algunas cosas buenas. Un ejemplo, el venir hoy a la iglesia es algo bueno. El dar una ofrenda, un diezmo es algo bueno. El tener respeto en la iglesia es algo bueno. Voy al segundo punto, que es: la religión nos salva. Si usted viene a la iglesia pensando que el que peca y reza empata, está equivocado. Romanos 5, versículos 13 al 15. Es el pasaje que estamos estudiando. El primer versículo dice que por Adán todos están destituidos de la gloria de Dios, que significa muerte, separación. Ahora dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El hombre, al verse desesperado, culpable, voy a hacer un ejemplo: uno hace algo malo y se siente culpable. ¿Qué es lo que crea? Estándares morales. Si yo cumplo esto y esto, me siento bien. Adopta religiones.
¿Ustedes sabían que muchas de las prácticas litúrgicas que nosotros tenemos las practican otras religiones? Es en serio. Pero la religión no salva, porque la Biblia dice que el que salva es Cristo. Porque Cristo es el único que te puede dar vida, porque tú estás muerto. ¿Qué significa muerto en la Biblia? Separado de Dios. ¿Cómo tú puedes saber que si estás vivo con Dios? Es que si tú le hablas a Él, Él te puede responder. ¿Sí sabían eso? Si Dios te habla a ti, ahora no vaya a pensar, y esto es interesante, que vas a escuchar una voz audible. Cuando Dios te habla a ti, cuando Dios nos habla a nosotros, es la misma experiencia que tuvieron todos los hombres salvos en la Biblia. Cuestionan su vida, tienen temor de Dios y cambian. Y no cambian porque el pastor molesta, no cambian porque un consistorio los va a llamar el próximo domingo, no cambian porque voy a perder mi hogar o el respeto de mis hijos, cambian porque Dios está obrando de manera poderosa en el corazón. El domingo pasado yo tomé la cita, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de los hombres? Que no oyen a Dios. Para ellos es como un metal que resuena. No les interesa. No les interesa ni la predicación, no les interesa la voluntad de Dios. Ellos viven y resuelven vivir como quieren. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Pero cuando Dios te habla al corazón, todo, absolutamente todo cambia. El hombre que no es salvo adopta una religión. Las religiones más antiguas están plasmadas en la Escritura y en la historia de los hombres. ¿Ustedes sabían que antes de la ley de Moisés hay otra ley que es muy parecida? Se llama el Código Hammurabi. Cuando usted abre el Código Hammurabi, hay más de 300 leyes parecidas a las leyes de la Biblia. ¿Saben por qué existe eso? Porque Dios escribió su ley en el corazón de los hombres. Pero Dios, para juzgar a todos los hombres, hizo pública su ley enviando a Moisés escribiendo su palabra para poder acusarlos porque rechazaron a Dios, porque sus obras son malas. El pecado más grande de los seres humanos es vivir sin dar cuentas a Dios. Porque yo puedo vivir bajo el sentido común. El sentido común dice: si me caso está bien, si no me caso, también. Si me caso y me lleno de hijos, está bien. Y si no quiero tener hijos, también. ¿Ustedes se han preguntado qué dice Dios? Porque ahí la clave de todas las cosas. ¿Cómo calmamos la conciencia? Diluyendo lo que Dios demanda a mi percepción. El imperio incaico triunfó, ¿saben con qué? Con 3 leyes. No me acuerdo bien en el quechua, pero creo que es Amazúa, Amaqueya, la otra no me acuerdo. Pero básicamente es: no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas perezoso. Son 3 leyes fundamentales que están dentro de la Escritura. Pero con 3 leyes ellos construyeron un imperio. Ellos no pagaban sueldos. Ellos tenían el concepto de la cosmovisión de la Biblia: trabajar en comunidad. Trabajemos para que todos seamos ricos. El reino de Dios funciona de la misma manera. ¿Cuál es el problema del imperio incaico? Que tuvieron una religión, tuvieron leyes morales, pero no tenían al Dios verdadero. Por eso su reino fracasó.
Amados hermanos, yo les quiero advertir, usted en el 2025 ha podido venir a los 52 cultos, ha podido dar sus diezmos, sus ofrendas, ha podido leer la Biblia. De hecho, puede ser el pastor, el anciano, el diácono, un miembro fiel de la iglesia. Pero si usted no ha nacido de nuevo, pida misericordia al Señor. Hoy tenemos que reflexionar, porque es necesario renunciar al mundo, sacar el mundo de nuestro ser, porque desde Adán todos nacemos llenos del mundo, codiciosos, avariciosos, en búsqueda de placer, en búsqueda de lo que yo deseo. Amados hermanos, el pecado ya estaba presente antes de la ley, pero Dios envió a Moisés y publicó su ley para juzgar a todos, porque la ley es un ayo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra ayo? Es un tutor. Es como cuando a uno le ponen un tutor para enseñarte, para que llegues a hacer algo o alguien en la vida. Antiguamente se usaba porque no habían colegios y universidades. ¿Cómo educaban a los príncipes? A los princesos no, a los príncipes, a hombres que iban a ser príncipes, reyes, reinas, princesas. Contrataban pastores. ¿Sí sabían eso? Siglo VI, VII, VIII, contrataban pastores. Y la religión tuvo poder, y el poder en la iglesia, ¿qué hizo? Corrompió el corazón de los hombres. La Biblia nos dice que la ley es un ayo que nos va a llevar a Cristo, porque saben, la ley cuando nos se manifiesta nos dice que nosotros somos malos. Si yo le pregunto a Raquel, ¿tú has matado? ¿Tú qué dirías? ¿Cómo que no sé? Asesina eres. No soy asesina. Usted ha asesinado. De palabra, de obra y de omisión también. Jesús lo explicó de esta manera: si te enojas con tu hermano y le dices tonto, racá, lo has matado en tu corazón. Si tú evitas hablarle a alguien sencillamente porque te ha molestado y le dices, venga, no te quiero ver, hablamos en una hora, porque si no, no sé qué va a pasar, lo estás matando en tu corazón. Dios nos llama al arrepentimiento. Queridos hermanos, la religión no salva. El que salva es Cristo. Miren lo que dice Romanos 10:9. Porque si confesares con tu boca que el Señor es, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Ahora, esta expresión de este versículo te llama a una reflexión. Yo no sé si ustedes en los 365 días que hoy terminan, ustedes han vivido con temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Romanos dice que tenemos que confesar a Dios con nuestra boca. Por eso el creyente no maldice. No maldice. Separe las dos palabras. ¿Qué significa eso? Que habla bien. Que su sí es sí, su no es no. Y no estoy hablando de groserías, de blasfemar, que es diferente. No maldice. Todo lo contrario, habla bien, porque con la boca que bendecimos a Dios, le hablamos al prójimo. Y porque sé que Dios está aquí. Y Dios está en tu trabajo. Y Dios está en tu estudio. Y Dios está en el partido que jugaron ayer. Y Dios está en la calle donde usted está conduciendo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo.
Si tú crees en la resurrección, tienes que ponerte a temblar de todo lo que tú haces. Mis queridos hermanos, esto es serio. Por eso somos salvados por gracia. Porque estábamos muertos. El muerto no piensa, no tiene sensibilidad, no le importan las cosas de Dios. Puede vivir con una conciencia tranquila. Si voy el domingo está bien, si llego temprano está bien, si no llego también. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. La razón de nuestra existencia es venir cada domingo y decirle: Señor, aquí estoy con mi vida y con lo que tú me has dado. Eso es lo que dice Romanos 12. Presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es su culto racional, no la religión. Yo puedo decir que temo a Dios. ¿Quieren que les diga una cosa? Satanás también se muere del susto. Jesús llegó a Gadara, había poseído a un hombre, y en cuanto el hombre endemoniado que estaba, dice, encadenado, desnudo, gritaba, desesperado, ve a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. No me eches fuera de este hombre, échame donde los cerdos. Porque Satanás tiembla, pero no tiembla para salvación, tiembla para evitar las consecuencias de su pecado. Si usted tiene culpa y hace cosas porque tiene culpa, usted solo quiere evitar las consecuencias de su pecado. Queridos hermanos, hemos vivido 365 días hasta este día de hoy. ¿Has vivido con el temor reverente de conocer a Dios o evitar las consecuencias? El adúltero adultera. ¿Y qué le pide a Dios? Señor, que no me descubra, porque si no le voy a hacer daño a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o a mi iglesia. Piensa que ha ofendido a Dios, ¿no? Hoy tenemos que meditar cómo hemos vivido estos 365 días. Señor, tú sabes, yo quiero ir, pero es que mira, esto me está pasando. ¿Saben qué diría Jesús? Es que Dios se deleita en la obediencia, no en la religiosidad. Y les voy a decir más, Satanás también sabe Biblia. Y usa la Biblia a su conveniencia, para sentirse favorecido. ¿Qué le dijo a Jesús? Lo llevó al pináculo del templo. Le dijo: venga Jesús, mira todos los reinos de la tierra. Lánzate, y los ángeles vendrán y te sostendrán y no dejarán que tu pie toque. Pero arrodíllate, adórame, y yo te daré todo esto. Al dueño le está diciendo eso. Pero él cita las escrituras, así como muchos citan las escrituras para torcerla. Yo he escuchado a muchas personas que citan las escrituras para hacer su voluntad. Queridos hermanos, la salvación se recibe por fe en Cristo. Y reconocemos que Él es nuestro Salvador, que Él es Dios, pero hay algo fundamental, que es el Señor de tu vida. ¿Qué significa eso? Un Señor no pide favores, Él ordena. Y Él nos ha ordenado cosas. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Iglesia, ¿usted cree que Dios existe? Amén. Él está aquí. Amén. Pero está en tu casa. Amén. Está en tu trabajo. Amén. Está en el lugar de tus estudios. Está a las 12 de la noche en donde tú te encuentres. Es nuestro Señor. A Él le damos cuentas. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que le buscan. Nuestro corazón pecador no quiere buscar a Dios. Y es necesario buscar a Dios. Y la única manera de buscar a Dios es en obediencia.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo, en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo, y no por obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Usted puede diezmar, ofrendar, venir a la iglesia, sentarse en esa silla. Pero si usted no se deleita en la predicación, si usted no se deleita en cantar, si usted no se deleita en orar, algo anda mal en usted. Y lo más probable es que no es un hijo de Dios o una hija de Dios. Solo medite en lo que usted se deleita. Usted puede pasar horas enteras, ¿o no? A los que les gusta el fútbol, ¿cuántas horas pueden jugar? Hasta el cuerpo no de más. A los que gusta el baloncesto también, a los que les gusta el play también, a los que les gusta ver series. Y uno está que se come los dientes. Lo va a descubrir, lo descubrió. No, es en serio, ¿sí? Y uno dice, lo va a matar. Oye, yo quisiera ir y decirle, te van a matar. Queridos hermanos, la religión no salva. Usted tiene que preguntarse. Y si usted ve algo mal en su vida, en estos 365 días de este año 2025 que muere hoy, que termina hoy, clame a Dios, suplíquele, Señor, aviva mi fe. Haz que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu se hinche en tu palabra, que quiera buscar tu voluntad. Pero a ver, lo que se hincha es en buscar nuestros propios pecados. El apóstol Pablo recalca que la ley no es para justificación, es para mostrarnos que necesitamos a Cristo. Porque nosotros fallamos. Y con esto yo quiero entrar al último punto. Salvos por gracia, punto 3, salva a Cristo. ¿Por qué es por gracia? Porque yo no me puedo salvar. ¿Cuántas veces hemos llegado acá al culto pensando en mi mamá va a llegar, o mi papá va a llegar, o tengo que llegar a lavar la ropa, o tengo que ir a hacer las tareas con los muchachos, o peor, del culto me voy a pecar? A veces fallamos porque vivimos en una lucha constante. Romanos 5, 16 y 17 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amados hermanos, Pablo quiere que nosotros estemos convencidos. Por un solo pecado de Adán reinó la muerte. Reina la muerte. Es imposible que yo me salve, no importa cuántas veces yo me arrepienta. No importa si yo me consagro a cualquier religión. Por eso dice que por un pecado reinó la muerte, pero el don de Dios, dice, a la razón de muchos pecados, vino su salvación. Porque, queridos hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, pasa algo muy bonito. Somos vivificados. ¿Qué significa? Ya vemos. No con estos ojos, sino con los ojos espirituales. Yo sé que voy a dar cuentas a Dios de mi vida. Ya escuchamos, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Por eso siempre la metodología no cambia. A mí me han dicho, pero pastor, sea más pasito. Pero ¿cómo le rebajo a lo que la Biblia dice? Hay palabras muy fuertes. A los idólatras, ¿qué le dice? Idiotas. Pastor, esa palabra es muy fuerte, pero la Biblia la cita. Solo una persona torpe de mente
Y la palabra idiota significa una persona que no funciona su cabeza como al 100% sus neuronas. Sí, cuando usted se imagina un idiota es como un tontito así como ¿o no? Uno piensa de esa manera, ¿o no? Alguien que tú no, venga, yo no puedo hablar con él, es un porque el idólatra, ¿qué hace? Tiene un muñeco de yeso o de palo o de hierro, se arrodilla, le pide, le canta, le pone velas, lo lleva, lo alaba, y tienen ojos si no ven, oídos si no escuchan. Queridos hermanos, el Evangelio es muy fuerte. Y yo quiero que nosotros consideremos, y aquel que es pasado de muerte a vida, lo primero que le pasa en su corazón es que sabe que si existe para la gloria de Dios. Si tengo mi esposa, mis hijos, y hoy yo reflexionaba de esa manera. Lo único importante es la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el que tiene una familia aquí en esta tierra es un pedacito del cielo, es unas arras en la eternidad estaremos juntos, porque un día nos vamos a morir. ¿De qué me sirve compartir un viaje de fin de año con mi familia? Los Dávila, ¿no? Raquel Dueñas, Nicole Dávila, Juan David. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener una gran cena? Eso es lo que el mundo hoy ha vendido. El año nuevo hoy muchos van a llorar a las 12. Ay, que mi mamá se murió. Ay, mi papá se murió, le dio un infarto. Y nos hace tanta falta nuestro hermano que nos reunía. Todos los muertos son buenos, eso sí, ¿no? No importa si es el pícaro de la familia, pero si se murió es bueno. Queridos hermanos, en la eternidad no miraremos a ningún no creyente, ni nos acordaremos de ellos. No tiene sentido. Ahora, si usted va a estar con no creyentes de su familia, predíqueles. Ámelos a la manera de Cristo. No se llene del mundo. Salvos por gracia, porque salva a Cristo. La transgresión hizo que la muerte reinara, pero vino Cristo y ¿qué hizo él en la cruz? Venció la muerte. Ahora, no se está refiriendo a la muerte física, por si acaso. Como Juan José Dávila Ceballos, un hombre pecador, mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, perjuro, puede estar predicando hoy? Porque Dios me salvó, porque me perdonó, porque tuvo gracia de mí. Y si tuviera que renunciar nuevamente a toda la vida, lo haría con mucho gusto, porque nada de lo que consiga en esta vida será para mí. Nada. Miren, ni siquiera el nombre. La sobreabundancia que Cristo nos presenta es que Él hace posible que yo sea trasladado de la muerte a la vida, de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios, de ser esclavo del pecado. Miren, queridos hermanos, ¿cómo vencer las adicciones? ¿Cómo vencer nuestros pecados? Solo si nos exponemos a la palabra de Dios, a estudiar y estudiar la Biblia. ¿Y saben qué va a decir el mundo? Fanático. Pero la Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Porque la única que puede penetrar hasta lo más profundo de tus huesos, dice hasta el tuétano, es la palabra. Por eso en esta iglesia se canta con la palabra, se ora con la palabra, se lee la palabra, se predica la palabra, se bendice con la palabra. Y hoy queremos terminar este año 2025 delante de nuestro Dios, diciéndole: Señor, somos pecadores, pero por gracia estamos aquí.
para cambiar nuestras vidas, porque Él nos transforma de adentro hacia afuera. Al religioso no hay transformación, hay disfraz. Puedes llegar con un hábito, con una apariencia de piedad, hermanitos, aquí en la lucha, pero igual de codicioso, pendenciero, adicto, etc, 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 etc. Y no cambia. Queridos hermanos, Cristo nos rescató en justicia. O sea, Él nos compró. Dijo, ¿cuánto vale Brian? ¿Usted sabe cuánto vale Brian? No estoy hablando en plata, ni en oro, ni en piedras preciosas. El costo de cada persona de sacarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Señor Jesucristo, fue la vida de Cristo. Así de sencillo. Si nosotros no tenemos gratitud por eso, si no somos capaces de elevar un cántico a Dios, de apartar un día para Dios, de tener una oración con Dios, hay algo mal en tu emocionador, porque lo único que merecíamos era la muerte. La muerte. Pero nuestro Dios, aunque la transgresión fue tan certera, tan fatal, y los muchos murieron, por la gracia de uno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, abundaron los dones para muchos. Vino la justificación por encima de la condenación. Un solo pecado trajo condenación a un mundo, pero un solo acto de justicia trajo justificación a los elegidos. Este 2026, ¿cómo hay que comenzar? Ojalá en nuestro corazón sea, Señor, vaciarnos del mundo, llenarnos de Dios. Y no es religión lo que yo les pido. Si tienen una tarea para el 2026, apréndanse y aplíquenlo a su vida el siguiente versículo. Anoten Efesios 5:10. ¿Cómo dice Johan Efesios 5:10? Sea lo que vayas a hacer, Efesios 5:10 es comprobando lo que es agradable al Señor. Por una sencilla razón, mis queridos hermanos, Dios está aquí. El no creyente no ve, no oye, no entiende, por eso él puede maldecir, puede hacer las cosas, evita la justicia de los hombres, mas de Dios no va a escapar. ¿Quiénes tienen feliz año? Porque tenemos que terminar con un feliz año. Hoy usted puede tener fiesta en casa si quiere, pero tiene que entender una cosa: solo podrá tener fiesta si sus pecados han sido perdonados. Si de todo corazón usted desea crecer en la fe, miren, no lo dijeron cualquier hombre de Dios, sino lo dijeron los discípulos, los apóstoles. Le pidieron a Jesús una sola cosa: aumentanos la fe. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? Ustedes tienen la fe como un granito de mostaza. Es la semilla más pequeña que hay, pero es la semilla más extraordinaria. Tú la siembras y no es una planta, no es una hortaliza, no es una enredadera, es un árbol que va a crecer fuerte y grande. Si tú tienes la fe en Cristo, hoy yo te animo a tener un feliz año, porque aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Cuando caminamos en nuestras fuerzas, en lo que estemos haciendo, y seguramente este 2025 lo hemos hecho de esa manera, yo quiero decirte que Dios está derribando esos ídolos, porque a veces nosotros caminamos a la par de otros, a la par de un padre, de una madre, de un cónyuge, de unos hijos, de un familiar. Hoy yo quiero que tú te revises si tienes temor de Dios realmente.
¿Saben qué es triste en la vida? Que la mayor parte de los cristianos se fijan en todos los que fallan. Pero les aseguro que hay cristianos en la iglesia que de todo su corazón están deseando cambiar. De todo corazón están deseando agradar a nuestro Dios. Hoy yo les pido que ustedes pongan sus ojos en ellos. No los llamen fanáticos. Porque a veces nosotros los llamamos fanáticos y no los escuchamos. Porque posiblemente aquellos que llamamos fanáticos son hermanos que tenemos que estar aprendiendo su amor, su dedicación por las cosas de Dios. A mí más de un fanático me ha desafiado para yo crecer en mi fe, para yo pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Y ya no tengo uno, tengo dos o tengo tres. Es tan triste cuando usted va donde un hermano cristiano, o peor, si uno va donde un pastor y en vez de llevarte al arrepentimiento, te da todo un plan para encubrir tu pecado, para que salgas airoso, sin disciplina. Hay hijos que son encubiertos por sus padres. Si usted es un padre alcahueta, hoy tiene que arrepentirse, porque tenemos que exhortar a nuestros hijos y no alcahuetearlos. La Biblia dice que Elí era un padre que no corregía a sus hijos. Por tanto, Dios había decidido matar a sus hijos. Y una de las cosas más dolorosas que hay es enterrar a nuestros hijos. Hoy yo los quiero desafiar, mis amados hermanos. Este 2025 ya terminó. No podemos recoger los días que han pasado. Pero examínense como creyentes, como miembros de un hogar, como miembros de una iglesia. ¿Están haciendo las cosas para agradar a Dios? Si es así, fíjense en que te va a desafiar a crecer más, a amar más el reino de Dios, a servir más en el reino de Dios. En la iglesia no hay jerarquía, hay funciones diferentes, pero todos, absolutamente todos servimos. Porque el que no sirve es el tamo. Y con esto voy a terminar. ¿Ustedes saben lo que es el tamo, Oscar? Cuando una hojita de la vid cae, y esas hojitas son muy bonitas, si se han dado cuenta, son así de grandes, tienen un tallito y ese cae al suelo. Ese es el tamo. ¿Qué pasa cuando una hojita cae de la planta? Pero al principio tú la ves verde, bonita, parece que tuviera vida. Luego se seca, el viento la lleva, luego viene el que limpia el viñedo, junta todas las hojitas y ¿saben qué la hace? La hace arder. Hoy yo les quiero invitar a entender que si estamos en la iglesia adorando a Dios, o sea, al cantar, orar, entender su palabra, estudiar su palabra, ha sido por gracia. No porque seamos los pilos de Usaquén o de Bogotá. Dios tuvo misericordia y nos ha traído. Si el mundo nos va a llamar fanáticos por agradar a Dios, esténse tranquilos. No somos fanáticos, somos personas que Dios nos está disciplinando, ejerciendo, ayudando. Que el desafío del 2026 sea tener 52 domingos asistiendo a la iglesia, pero cantar con devoción, para orar, creyendo que el Señor nos escucha y nos responde. Y al leer la palabra o escuchar la predicación con atención para poder crecer en fe. Lo único que sana el oído es la palabra de Dios. Y cuando tu oído está sano, vas a escuchar la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, vas a tener clara la presencia de Dios en tu vida. Eso no se trata de religión.
Eso se trata de estar vivo para con Dios. Amén. Amén. Feliz año. Vamos a orar. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias te damos por tu misericordia. Amado Señor, perdona todo lo que hemos fallado en este 2025. Gracias por perseverar en nosotros. Señor, te rogamos que tú bendigas la iglesia con creyentes que amen tu palabra, con creyentes que amen el cantarte a ti, adorarte a ti. Señor, al leer Isaías 53, tú reclamabas a tu pueblo: no me han traído ofrenda, no me han quemado un cabrito, no han asistido a mis cultos. Pero dices tú también en Isaías 43 que tú eres quien persevera en nosotros, tú eres fiel, Señor. Que este 2026, tal como dice Isaías 43, 25, tú no te acuerdes más de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, y ten misericordia una vez más. Santifícanos, tráenos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, que podamos recibir este año sabiendo que tú, Señor, enviaste a tu Hijo para que creyéramos en Él, para que su luz nos alumbre y saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén.